Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis, pertenezco al clan de la Colmena Grial y nos podéis encontrar en nuestro nuevo Discord que se llama La Comunidad Grial. Bueno, os dejaremos en la parte inferior de la descripción del vídeo nuestras redes sociales, entre ellas la del Discord y la del Facebook. Y también comentaros una cosita, compañeros. Quiero que sepáis, éramos más de 650 suscritos al canal de YouTube, ese canal se perdió, por tanto si veis mis nuevos vídeos, suscribiros de nuevo al canal, ya que si pensabais que estabais suscritos a este canal, no lo estáis, este es nuevo, lleva exactamente 9 días en funcionamiento. No solo os pido que os volváis a suscribir, también os pido que los que no estéis suscritos al canal de Chacal, pues que lo hagáis, ya que realmente este tío se lo está currando muy bien, unas construcciones muy buenas que pueden ser muy operativas. Bueno, vamos a hacer una cosita hoy y lo que vamos a hacer básicamente es la construcción de un vehículo. Va a ir subidito de PS, va en los 10.500 PS, pero realmente lo he hecho subido para que veáis que hay armas que en altos PS también nos pueden funcionar, aunque sean armas nuevas. En este caso, en la parte trasera vamos a colocar un armasón ligero de 4x4. Aquí vamos a colocar uno de 6x2, otro de 6x2 para dejar un hueco, aquí otro de 6x2 para cerrarlo, y aquí vamos a colocar uno de 8x4. Aquí colocamos uno de 6x4 y a continuación vamos a ir a colocar las 6 Bigfoot. Estas son, como ya sabéis, suelo utilizar siempre, muy rara ocasión, las ST para impedir que nos quedemos inmovilizados. Vamos a seguir en la línea que estamos llevando y vamos a colocar aquí una cabina. La cabina que vamos a colocar es la favorita. ¿El por qué? Porque en este caso la opción era a lo mejor poner la torero, pero las armas que vamos a utilizar ya de por sí tienen precisión. Así que utilizamos esta con la pasiva de reiniciar una vez que se han calentado las armas, pero no lo vamos a hacer así. Vamos a esperar a que estén a punto de calentarse y cuando están a punto de calentarse reiniciamos. Y así la pasiva de las armas que vamos a utilizar, que nos piden 7 segundos de estar disparando, lo vamos a conseguir en su beneficio, ahorrándonos esos 7 segundos, porque ya estarán disparando. Aquí vamos a colocar un motor, es el Hop Rep. ¿El por qué? Pues muy simple, compañeros. No consume puntos de energía. Y aparte, el límite de masa nos lo va a incrementar en 1000 kilos. Ahora en la parte inferior del vehículo vamos a ir colocando algunas de las cosas por las cuales hemos dejado los huecos, ¿vale? Aquí ponemos el generador de 3 puntos de energía y en los lados vamos a colocar los 2 radiadores, más que los lados en la parte inferior. Lo he puesto así porque si los ponía pegados a los lados ya me sobresalían del vehículo. Aquí vamos a colocarles, para cubrir tanto el generador como los radiadores, este difusor con escape. Una vez que hemos colocado todo esto, nos vamos a ir y vamos a seguir colocando las piezas que nos corresponden. Aquí vamos a poner un compartimento militar pesado para que nos cubra el motor. Ahí en la parte inferior, para que nos cubra también la parte inferior, hemos puesto un amortiguador de golpe. Si os dais cuenta, tiene 132 de durabilidad en proporción al peso, que son 202, nos va de maravilla. Y aquí en la parte superior le hemos colocado un guardabarros grande. Esto va a ser principalmente para cubrirnos el arma que viene en esa zona. Y bueno, y ahora vamos a seguir colocando el blindaje, ¿vale? Aquí pues siempre me confundo, siempre hacemos primeramente aquel lateral y me voy a este, no sé el por qué. Aquí hemos colocado un guardabarros derecho trasero. Podéis utilizar cualquier otro guardabarros si no tenéis este, o cualquier pieza que nos haga que tenga ese blindaje extra justo en la parte de la cabina inferior. Aquí colocamos una pieza de 2x2, en este caso yo he colocado esta, es una caja metálica, pero podéis colocar cualquier otra. Aquí colocamos la parte trasera militar. He colocado esta porque pesa un poquito menos que las otras grandes de 4x8. Aquí colocamos el techo de lona, ahí colocamos esta cuña grande, ¿vale? Que es la pendiente grande, justo debajo, para cubrir la parte del motor. Aquí vamos a colocar esta pieza, ¿vale? Es una pieza pequeñita, es un escalón de buggy. Y aquí vamos a colocar en la parte superior, podéis sustituirla por otra pieza similar a esta, un frontal oriental. Este se consigue
lobos esteparios al subir ya el nivel 15 de prestigio, ¿vale? Al subir el nivel 15 y ya empezamos con el prestigio. Aquí vamos a colocar en la parte trasera el radiador roto, si mal no recuerdo que se llama así, efectivamente, el radiador roto. Y aquí vamos a colocar la puerta de tanque. Al lado una pieza de 2x4, que yo he puesto esta en este caso, podéis poner cualquier otra. Y en la parte inferior, habéis visto que he puesto aquí, para cubrir el generador, hemos puesto el ala estrecha. Aquí colocamos la barra Terribux, como veis aquí, para cubrir el arma. Y ya a continuación ya ponemos en el frontal el cuarto, la puerta de tanque, mejor dicho. Y ya al otro lado ya empezamos exactamente con el radiador roto primero y a partir de ahí empezamos a trabajar todo este lateral. Vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Pero de forma que lo podáis ver bien. Voy a quitar de aquí el ratón y lo hago un poquito más y así veis las piezas como van cayendo, ¿vale? Ahí el techo de lona, la pendiente, el escalón, bueno, todas, absolutamente todas, sin excepción, ¿vale? Las colocamos todas y una vez que las hemos colocado todas, que van totalmente igual que van en el otro lado, pero puestas en este lateral. Aquí vamos a ir poniendo las siguientes piezas. Bueno, aquí vamos a colocar un suelo pequeño de buggy. Aquí en los dos laterales, esto nos va a servir para que tengan más puntos de cogida la pieza que va encima, ¿vale? Hemos puesto una cobertura de motor de buggy. Aquí vamos a colocar las dos pendientes grandes y aquí vamos a colocar esta pieza que todos la conocéis, la podéis sustituir por otra similar, una parte lateral de tanque. Aquí vamos a poner dos pendientes, ¿vale? Dos biseles, pieza de bisel de tanque pequeña. Y ahora en la parte delantera vamos a poner el arado y posteriormente vamos a poner el quitanieves o quitabacas, ¿vale? Yo le digo quitabacas, ya que no es un quitanieves, por mucho que lo quieran llamar quitanieves, eso es un quitabacas de toda la vida de Dios. Aquí le vamos a poner en la parte inferior dos suelos de buggy grandes, ¿vale? Para que tenga más puntos de cogida. Y a continuación le ponemos una cuña, otra cuña y los destrales. Una vez que hemos colocado todo esto, vamos a empezar a colocar aquí la equalizer, otra equalizer y enfrente le vamos a poner una aurora. Ahí, ¿vale? Este es el armamento que va a llevar esta máquina, que os va a gustar y bastante. A continuación, pues la pinturita. Después de la pinturita, las distintas decoraciones que le vamos a meter para incrementar hasta el 25% de experiencia adicional. ¿Veis cómo va subiendo en la parte inferior derecha? Ya lo tenemos todo. Y ahora las pegatinas. Pues hay pegatinitas. Que quede guapo. Perfecto. Pues bueno, vamos a probar esto. Área de prueba. Después de probarlo vamos a echar una partidita, ¿vale? Para que veáis el funcionamiento de este vehículo. Velocidad, lo primero, lo vamos a ver qué velocidad nos va cogiendo. 77, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 99, sé contar, y 100. Vale, en 100 hemos hecho el impacto, ¿vale? Y veis que lo hemos dejado bastante fácil. Ahora, vamos a intentar hacer una batallita contra ese vehículo que tenemos ahí, ¿vale? Funciona bastante bien, como estáis viendo, ¿vale? Vamos a intentar buscar otro más que he visto. Ah, allí hay uno. Se ha volcado, es culpa de él. Ah, no, no se ha volcado. Hace que está volcado. ¿Vale? Perfecto. Vamos a por otro más. Si os estáis dando cuenta, no estamos metiendo ni siquiera la pasiva, pero ahora después voy a hacer un ejemplo para que veáis cómo meter la pasiva de la cabina, para que este vehículo no pierda la pasiva de las armas que lleva. Vamos a ver por aquí, me ha parecido haber visto a alguien por aquí, por esta zona. Ya no lo veo. Vale, vamos a hacer lo que yo hago aquí, y es que me voy a la azoteita esa que hay ahí arriba, y desde allí intento localizar a la peña. Aquí, perfecto. Está aquí, vamos a buscar. Si no encontramos nadie, vamos directamente. Mira, ahí abajo hay uno, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a por esa. Que no se diga, ¿no?
Vale, mirad, ahora os voy a enseñar un poquito, os quería explicar de la pasiva del vehículo. Bueno, vamos a ir disparando este vehículo, ¿vale? Y la pasiva de la cabina la vamos a esperar, la vamos a aguantar un poco. Y justo cuando esté a punto de terminarse el disparo, ¿vale? Que se haya calentado por completo, podría ser ya a esta altura, le metemos la pasiva, empieza de cero. Pero empieza de cero el enfriamiento, no a disparar. Por tanto, la pasiva de las dos armas que llevamos se nos acumularía, ¿vale? Esto es lo que yo quería explicaros en esta ocasión. ¿El cómo? Pues mirad, vamos a ir a esa información y lo vais a entender aquí. Mirad, tenemos la pasiva. Aquí nos dice que a partir de los 7 segundos, como lo estáis viendo, a partir de los 7 segundos de fuego se incrementa el daño en un 105%. Y ahora, en esta otra, lo estáis viendo, que también nos dice que cuanto más tiempo... Joder, no se quiere dejar aquí. Cuanto más tiempo esté disparando, pues este recibirá hasta... el sobrecalentamiento de la pieza se incrementa. Aparte, produce un 100% más de daño en las armas que acompañan a la Aurora. Por tanto, estaríamos hablando el 100% de la Aurora más el 105% de las Equalizer, en total un 205% más. Y no tendréis que esperar esos 7 segundos que tarda la Equalizer en tener esa bonificación, ¿vale? Es por eso, por lo de incrementar ese hecho. Bueno, pues ahora vamos a echar una partidita, vamos a ver cómo funciona. Realmente a mí este vehículo es uno de los que más me gusta. La prueba es que os lo monté hace tiempo, no exactamente así, ahora lo he mejorado un poquito. Os dais cuenta que tiene 1728 puntos de durabilidad. Y como tenemos el canal nuevo y no quería que ese vehículo se perdiese y lo tenía guardado en el garaje, lo que he hecho es volverlo a montar con dos armas distintas, ya que también le podéis poner las Arbiter, si queréis, ¿eh? Está preparado para que tenga el peso para las Arbiter. Le podéis poner esas armas o incluso hacer otro tipo de combinación, ¿vale? Pero en este caso está preparado para que lleve las Arbiter, que son hermanas gemelas de las Equalizer. Bueno, ¿qué más os puedo explicar? Os puedo explicar que vamos a intentar echar esta partida de la mejor forma posible. Vamos a acompañar a los compañeros por aquí, por la parte derecha, intentar cubrir a este compañero. Y ahí abajo hay uno que no tenemos por aquí el radar, seguramente se nos va a tirar alguien, ¿vale? Allí están detrás algunos ocultos. Vamos a intentar hacer la cobertura desde aquí. Mirad, mirad, se ha ido por allí, ¿vale? Así que vamos a ir a por él. Se ha quedado allí solo. Por tanto, vamos a intentar pillarlo por la retaguardia. Ahí está. Lo van a destrozar. Ya está destrozado. El resto están por aquí. Vamos a intentar pillar por la parte trasera, por la retaguardia, aquel vehículo. Aquel vehículo. La estamos haciendo excesivamente estática la partida. Ya, entran por la retaguardia de este compañero. Vamos a echar una manita. Se me ha hecho muchísimo daño. Me ha roto muchísimos... Los snipers estaban muy bien colocados, ¿eh? Aquí los tenéis. Me han reventado con tantísimos misiles. Pero bueno, por lo menos hemos quitado uno del medio, ¿vale? Nos han pegado a los compañeros. Yo creo que es una partida que se va a ganar con cierta facilidad, ya que lo que quedan son 4 enemigos. Sí, por superioridad creo que se va a ganar, ¿vale? Y además tenemos estos Porcupine, ¿vale? Va acompañado con un Porcupine. Este arma en concreto, ¿vale? Os lo comento. Yo lo hubiese acompañado, ¿vale? Ya que tiene... La hubiese acompañado con un Skinner, ¿eh? Para no perder el disparo a este vehículo. Aparte, el Porcupine le está dañando más a él que al vehículo enemigo. Recordad, este juego tiene una cosa muy buena. No hay fuego amigo, pero lo malo es que sí que hay fuego hacia tu propia persona con tus propias armas. Esa es la parte que a mí personalmente no me gusta, pero bueno, es lo que hay, no hay otra cosa. Os quiero montar esta semana que entra un par de vehículos. Tengo uno que me pidieron que lo hiciera con los Little Boys. Lo quiero intentar hacer el lunes o el martes. Tened en cuenta de que
este principio de semana, mejor dicho, voy a estar muy ocupado con el curro, con el trabajo, así que voy a intentar hacerlo todos los días el vídeo, ¿vale? Pero si veis que algún día de estos no aparezco, es porque estaré muy saturado con el curro. Lo que os digo, lo del Little Boy os lo voy a hacer esta semana que entra, seguramente entre el miércoles o el jueves. Y también os quiero hacer un par de vehículos con el Aniquilator y con... ¿cuál era el otro? Ah, con los Porcupine, ¿vale? Os quiero hacer uno con Porcupine, que es un vehículo que yo tengo, pero con unos cambios para mejorarlo un poco, ¿no? Eso es básicamente lo que quiero montaros. Bueno, compañeros, vamos a ver, la estadística va a ser bastante mala, ya lo veis ahí, 286 puntos. Hemos quedado pues al penúltimo, ¿vale? 266. Realmente sí os lo digo. Vamos a cerrar esto, os voy a poner aquí, es la primera batalla que jugamos. Podríamos jugar otra, pero realmente se alargaría excesivamente el vídeo. El vehículo, lo veis aquí. Yo ya os lo he dicho muchas veces, yo no soy ni buen jugador ni gran jugador. Simplemente me limito a lo que sí que puedo más o menos entender. Os doy toda la información que tengo, os intento ayudar para que tengáis buenas monturas de vehículos, que tengáis una buena build y sobre todo responder las dudas o preguntas que tengáis, si tengo la respuesta. Obviamente, si no la tengo no puedo responder. Bueno, compañeros, siempre os digo lo mismo. Tenéis nuestro canal de YouTube nuevo. Volveros a suscribir, ¿vale? ¿Qué más? Tenéis nuestro Discord, que es el Discord de la comunidad Grial. Así que si queréis os paséis por allí y nos vemos por allí. Y si no nos vemos por allí, pues con mucho gusto, compañeros, nos vemos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima.